Gracias, Gustavo. Bueno, hoy vamos a conocer el índice de inflación. Tuvimos ayer el dólar blue a 400 pesos ya. Está con nosotros Diego Giacomini, que es economista, ya lo conocen ustedes, para, bueno, ayudarnos a comprender lo que viene por delante, que todo parece muy duro, Diego, realmente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo creo que, a ver, Sergio Tomás Massa debe ser uno de los peores ministros de Economía de la historia y yo lo vengo sosteniendo desde el primer día que asumió. Lentamente los resultados son tan malos que el blindaje que iba teniendo se va quebrando, ¿viste? De a poco. A ver, concretamente, Sergio Massa, desde el ministerio, lo que intenta hacer es, agrandando todos los problemas más graves de la macroeconomía argentina, especialmente los problemas monetarios. Por ejemplo, las LELIQ y pases sí, son el principal problema monetario de Argentina y Sergio Massa del primer día los agranda. A ver, la inflación y la suba del dólar son resultado de las LELIQ y pases. Cuanto más grande y más crezcan las LELIQ y pases, más problemas de dólar e inflación vamos a tener a futuro. Concretamente. Claro, emisión. Exactamente. ¿Por qué? Porque es una promesa certera de emisión a un día, a 7 días, a 21 días. Entonces, los agentes económicos, a la hora de mirar y esperar sus expectativas de inflación, es lo que miran. Concretamente, este problema es 4 veces más grande que el déficit fiscal. A ver, si yo miro los últimos 14 meses, las LELIQ y pases crecieron casi 7.7 billones, mientras que el déficit fiscal acumula 2.2 billones. Cuando yo miro cuánto implica el déficit primario de emisión por mes, en los últimos 6 meses implicó 195.000 millones. Las LELIQ y pases 700.000. A ver, Massa las hace crecer en torno a el 8% mensual, mientras que Guzmán y Batakis antes la hacían crecer al 5%. Entonces, concretamente, Argentina, por culpa del accionar del ministro Sergio Tomás Massa, que se está ahogando el gobierno en la piscina, y el borde es el 10 de diciembre, dice, ¿sabes qué? Yo hago cualquier cosa total de llegar respirando al 10 de diciembre. La pregunta es, ¿llega y cómo llega? ¿En qué condiciones? Mira, primero y ante todos, los que tenemos que pasar al 11, 12 y 13 somos nosotros en el sector privado. Eso es lo más importante. ¿Y por qué menciono esto? Porque no hay duda que el sector privado, en la tendencia de la película 2023-2024, nosotros, por este accionar que comentaba, vamos a enfrentar más problemas de dólar y más problemas de inflación que los que tuvimos en el 2022. Bueno, 2021. Eso hay que explicitarlo y me parece que cualquier precandidato presidencial que tenga vocación de llegar tiene que explicar que los primeros meses o el primer año del futuro gobierno, a pesar del cambio de signo político, pueden ser igual o peores que ahora en materia de inflación y de salto devaluatorio. No tenga la menor duda. Digo, para moderar las expectativas. Yo creo que cualquier periodista que tenga enfrente un candidato y un ministro o alguien, y además y uno que se candidatea a ser presidente del Banco Central o ministro de Economía, ustedes los periodistas lo deberían arrinconar contra la pared a preguntas y decirle cómo van a solucionar el problema de las LELIQ y pases. Ahora, no tenemos hoy el candidato a presidente o el candidato a ministro de Economía, salvo que vos vayas con alguno y nos quieras dar una primicia. Pero ¿cómo se soluciona? Yo, mientras vos describías la bola de LELIQ y de pases, pensaba, ¿y cómo se desarticula? ¿Cómo se aspira todo eso? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál sería una respuesta deseable? A ver, las LELIQ y pases tienen dos caminos para solucionarse. Blanco, negro. Boca, River. El primer camino es alguien que diga, bueno, señores, se levanta el cepo, pueden hacer con los pesos lo que ustedes quieran, vayan a hacer lo que ustedes dispongan. ¿Y el dólar a dónde llega? Ahí va. ¿Qué sucede? Si la gente va a correr a buscar sus pesos, a refugiarse. te cuento, como promedio del sistema,
de cada 1.000 pesos que los privados tienen a plazo fijo, solamente 200 están respaldados con dinero de encajes en el Banco Central o en los bancos. Con lo cual, cada 1.000 pesos que retiran la gente, el Banco Central debería cancelar 800 en LELIQ y pases, o sea, la emisión monetaria constante y sonante. ¿Y eso qué implica? Que subiría un montón el tipo de cambio, un montón. ¿Por qué digo un montón? Porque no se sabe cuánto. Y después se aceleraría mucho, primero la inflación mayorista y después la inflación minorista. Ahora bien, ¿qué sucede? Habría que anunciar un plan económico consistente, en serio, para que, si la gente le cree, va a buscar menos pesos al banco, se emite menos y el dólar y la inflación sube menos. Hay un problema macroeconómico, pero también de índole política, ¿no? Bueno, porque ahí la credibilidad o el liderazgo de quien asuma va a ser relevante. Sí, pero va a ser mucho más relevante lo técnico, porque los políticos se quedaron sin posibilidades de seguir haciendo más de lo mismo, que todos llegaron al 10 de diciembre. Cristina en el 2015. Se gastó 42.000 millones de reservas para llegar al 10 de diciembre del 2015. Macri llegó al 10 de diciembre de 2019 hipotecando el futuro con un acuerdo de 57.100 millones de dólares con el FMI, cuando el máximo que nos podían prestar era 33.000. Y estos, ni hablar, lo que han aumentado la deuda pública y las LELIQ y pases. Las LELIQ y pases al tipo de cambio oficial son 55.000 millones de dólares y la deuda la aumentaron 97.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? En la primera alternativa, la LELIQ y pases baja porque la gente va a buscar sus pesos, entonces el gobierno, el Banco Central las tiene que pagar. La otra alternativa es que venga un gobierno, y esto por eso digo, apuren a los candidatos y a los ministros, y haga algo parecido al Bonex. ¿Qué quiere decir hacer algo parecido al Bonex? Algunos colegas tuyos ya vienen hablando, ¿no? Del 89, haciendo alguna referencia histórica a ese momento del país, que todos recordamos, ¿no? Exacto. Si hacen eso... Las dos opciones son un desastre. Un desastre. Dejan la propiedad privada. Ahora, vos me preguntás, ¿qué va a pasar? Cuando hagan eso, se va a desplomar la demanda de dinero y va también a aumentar mucho el tipo de cambio y mucho la inflación. Primero la mayorista y después la minorista. ¿Mucho es hiper? Yo soy de los que considero que Argentina ya está en una hipermoderna. Viste que le dicen súper. Sí, bueno. Te cuento, Marina. Los eufemismos posibles, pero... Débora. Sí. Contra diciembre del 2021, cuando los políticos recuperan el Banco Central, la política monetaria y la emisión del peso sin respaldo, la inflación acumula 25.000%. ¿Desde cuándo? De diciembre del 2021. ¿Y cómo llegaste a esa cuenta? Nada, tenés que calcular la inflación mes tras mes, acumularla punta a punta da 25.000. La inflación no se suma, se multiplica. 2001. 2001. 2001, la de la salida de la convertibilidad. Es una línea histórica de 22 años. 25.000%. Ahora, lo que pasó en enero y febrero del 2022, hoy sale marzo, o sea, comparando la inflación de enero-febrero del 2023 contra enero y febrero del 2022, esa diferencia se mantiene hasta fin de año. La inflación de este año, la que el año pasado cerró en 96, en este ejercicio vas hasta 145 en diciembre del 2023. Si llegara a pasar todo el resto del año lo que pasó en enero y febrero, la inflación iría a 145. ¿Esa es una inflación que corre que al 7 mensual, más o menos? Es 7.9% promedio mensual. Vos me preguntás, Diego, ¿esto es descabellado? Y la verdad que no, porque sobre todo en la segunda mitad del año, yo creo que el escenario monetario, que no es otra cosa que tipo de cambio e inflación en términos de resultados, se va a complicar de manera importante. Ahí
no podés eludir el componente político, vos decís la segunda mitad del año. La segunda mitad del año va a tener ya echada la suerte respecto de la elección, en el sentido de que el gobierno sabrá si se queda o no afuera del próximo turno. Entonces, si el gobierno ve que ya el próximo turno electoral será de otro, de, qué sé yo, de Cambiemos, de Milei, del que fuese, bueno, no sé qué puede pasar. Y además, perdón, para sumarle a Debbie, más allá del componente estrictamente político, campaña electoral igual emisión monetaria. Sin duda. Dos cosas. Ustedes Salvo que ha perdido por perdido, porque ya claro, esté la elección jugadísima después de la elección de agosto, ya directamente la seca sea total. Bueno, esto es muy importante y la acotación que ustedes hacen es bárbara. Primero, nivel de actividad. Porque yo dije que vamos a un escenario monetario mucho peor. Ahora, en el 2022-2021 veníamos con, al menos estadísticamente, un PBI que subía. Sí, aunque sea por rebote, pero subía. Claro. En el último semestre del 2022 el nivel de actividad venía cediendo terreno, cayendo. Sí, el nivel de actividad quedaba fijo el 1 de enero y no caía más, el PBI daba menos 1.6. ¿Cómo agrandan todos los problemas? No se iba a quedar ahí, iba a seguir cayendo. Iba a viajar a menos 2.5, menos 3. La seca, como vos mencionás, lo que hace es empeorarlo todavía más, empapado sobre mojado, y hace que el PBI caiga tal vez a menos 4,5, menos 5. Entra el componente político. ¿Menos 4,5 vos decís de caída del PBI? Sí. Sí. Sí, tranquilamente. Entonces, vamos a tener 2023-2024 un escenario monetario de más problemas de inflación, más problemas de dólar, pero además con caída del PBI. Y con el próximo gobierno, al principio, los primeros trimestres, también seguramente. Entonces, ¿qué sucede? Es mucho más complicado porque es con caída a nivel de actividad. Entra el ciclo político, como ustedes me decían. Y esto es muy interesante analizarlo. Ahí te pedimos que cierres el concepto, ¿sí? Porque ya estamos sobre el horario. Ciclo político es más emisión. Sí. Ciclo político en Argentina es los argentinos que cae la demanda de dinero porque nos refugiamos en el dólar. Claro. Más dólar, más emisión. Sí. Los políticos de siempre, que en el pasado fracasaron, no van a generar muy buenas expectativas. Político nuevo, Javier. Es muy interesante el fenómeno de Javier, porque sobre todo si es la reta candidato, las posibilidades de Javier van a subir y van a crecer en forma muy importante. Y Javier promete dolarizar. Entonces, y si Javier honra la propuesta de él, que yo sé que él va a hacer todo lo posible para honrar su propuesta, porque en eso yo puedo criticar el accionar de Javier, pero yo sé cómo es Javier y va a tratar de honrarla, es increíble, porque si alguien dice, bueno, Javier tiene chances y va a dolarizar, ¿qué genera? Que todos los agentes antes de que suba. nos queramos dolarizar antes que él llegue y dolarice, porque si uno se dolariza antes, ganás. Se dolariza a un precio más barato que el que va a dolarizar el gobierno, con lo cual la subida del dólar y la inflación va a ser mayor. Y eso, a su vez, retroalimenta todavía más las chances de Javier, él sin hacer nada. Diego, gracias por haber venido. Bueno, nos un panorama. Un poco, pero claridad meridiana. Absoluta, sí, ha sido interesante. Y ahora seguramente también lo vamos a seguir conversando con nuestro compañero Luis Novarecio. Gracias, Diego. Diego Giacomini, economista. Decíamos que ya está preparado Luis Novarecio, ya estamos sobre su horario. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Hola, Debbie. Buen día. Hola, Marina. ¿Cómo están? Muy buen día. Bien. Me quedé pensando en esto que decía Diego Giacomini respecto del año 24, ¿no? Porque el otro día no sé qué referente o analista político me parece que daba en la tecla respecto de moderar expectativas, porque, y lo que dijo Aníbal Fernández, que sé que ahora vamos a desarrollar, todo vendrá con sangre, con piedras, con represión. Los gobiernos que asuman tienen que saber que el nivel de expectativa de la gente es muy corta. Macron en Francia ganó una elección y tiene a todo el país movilizado. O bueno, si querés en otro espectro ideológico, el triunfo de Boric en Chile, creo que a los 15 días tenía una masiva movilización popular en su contra. Entonces hay que estar preparado para eso también.